Cautiva eclipse habitantes de Morelos. Se registra balacera en la colonia Carolina de Cuernavaca. Ordenan prohibir cualquier investigación contra el fiscal Uriel Carmona por el caso Ariadna Fernanda. Todo esto y mucho más encontrarás en Diario de Morelos Informa. ¿Qué tal, amigos de Diario de Morelos? Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Alrededor del mediodía de hoy se registró uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. El eclipse de sol pudo verse en diferentes puntos del país y en Morelos así apreciaron este espectáculo del universo. El eclipse solar total del 8 de abril fue uno de los eventos astronómicos más esperados por la comunidad científica y los ciudadanos en este 2024. Dicho fenómeno generó también gran expectativa entre los habitantes de Morelos y sobre todo el resto del país, pues fueron muchos los que al momento de ocurrir el evento levantaron la mirada y gozaron del fenómeno. En Morelos, el eclipse solar se vio en su forma parcial desde las 10:54 y terminó a las 13:35, mientras que en estados como Sinaloa, Durango y Coahuila se tuvo una apreciación total, es decir, con una oscuridad del 100%. En Cuernavaca, desde temprano, estudiantes acudieron al Centro de Investigación e Ingeniería de Ciencias Aplicadas de la UAM para presenciar el eclipse. En ese lugar se instalaron telescopios con filtros especiales para disfrutar de este evento cósmico. Igualmente, en la Plaza de Armas de Cuernavaca y en el Mercado Adolfo López Mateos, habitantes hicieron una pausa y levantaron los ojos al cielo para presenciar el eclipse, que en Morelos tuvo una vista parcial de 73.5%. Entre los comentarios de las personas se tuvo que notaron que la temperatura bajó un poco, así como notaron que los pájaros comenzaron a cantar como lo hacen al atardecer. El próximo eclipse total de sol ocurrirá hasta el 30 de marzo de 2052. La noche del pasado domingo se registró una balacera y persecución en las colonias Carolina, Altavista y San Antón de Cuernavaca. Tras el hecho, autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas ni detenidos, aunque sí aseguraron un auto, un arma y cartuchos. Durante la noche del domingo se registró una persecución y balacera que conmocionó a las colonias Carolina, Altavista y San Antón de Cuernavaca. En redes sociales comenzó a circular un video de gente corriendo tras escuchar disparos a la altura del Puente 2000. Dicho suceso ocurrió alrededor de las 8 de la noche. Posteriormente se supo que a la altura del conocido Triángulo de la Carolina se encontraba cerrado debido a presencia policíaca en el lugar. Por su parte, Alicia Vázquez Luna, titular de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca, reveló que no hubo heridos y tampoco se reportaron personas detenidas a causa del enfrentamiento entre policías y civiles que se registró anoche. La noche de ayer ocurrió una agresión contra las oficinas de la Policía Vial en la colonia Carolina de Cuernavaca. Este hecho provocó un enfrentamiento entre elementos policíacos y los delincuentes, quienes emprendieron la huida, dijo. Sin embargo, los uniformados incautaron un vehículo Volkswagen Golf blanco con placas de circulación PWS-105-D, el cual tenía un impacto de bala y cuenta con reporte de robo vigente del pasado 20 de marzo. En el interior del automóvil hallaron un arma larga, así como cartuchos de distintos calibres que fueron turnados ante el Ministerio Público. El Poder Judicial de la Ciudad de México prohibió cualquier investigación en contra del fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el caso de la joven Ariadna Fernanda. El Poder Judicial de la Ciudad de México prohibió cualquier investigación en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el caso Ariadna Fernanda. El día de hoy, y en cumplimiento con una nueva sentencia de amparo, el Poder Judicial de la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa principal instruida en contra del fiscal general de justicia del Estado de Morelos, ante la inexistencia del delito de retardo de justicia que le imputó la Fiscalía Capitalina con relación al caso de Ariadna Fernanda. Se lee en un comunicado difundido esta tarde. Como se recordará, el 4 de noviembre del año 2022 y con apoyo de los dictámenes periciales que establecieron la pérdida de vida por el fenómeno de broncoaspiración, el titular de la Fiscalía de Morelos convocó a una conferencia de medios para dar a conocer dichos resultados. Sin embargo, con motivo de intereses políticos y una manipulación ilícita de la investigación, la Fiscalía de la Ciudad de México ordenó la detención de dicho fiscal, generándole posteriormente 2 acusaciones más, todas las cuales han sido ya superadas gracias a los amparos obtenidos, agrega el boletín. El sobreseimiento de la causa principal dictado el día de hoy demuestra de manera contundente e irrefutable que el titular de la Fiscalía de Morelos, Uriel Carmona Gándara, jamás cometió delito alguno, que jamás encubrió ningún feminicidio y que todo obedeció a una desafortunada intención de carácter netamente político. Con esta resolución se confirma la libertad absoluta de dicho servidor público y queda en manos de su defensa la relación de acciones en contra de todos quienes participaron en la utilización de las agencias de justicia de forma delictiva, concluye el comunicado. Vamos ahora con nuestra compañera Marcela Mejía, que nos tiene la información más relevante de la zona oriente. Zona Oriente. Bienvenidos a la zona oriente del estado. Esta es la información que ha trascendido en las últimas horas.
En Cuautla se llevará a cabo una campaña masiva de esterilización canina y felina el próximo lunes 15 de abril en la cancha de futsala de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón de manera completamente gratuita. Instan a la ciudadanía a llevar a sus perros y gatos a esterilizar y promover la salud y el bienestar de las mascotas. Atenderán en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y las recomendaciones son que las mascotas tengan más de 6 meses de edad, tengan un ayuno estricto de 8 horas, las hembras no deben de estar gestando ni amamantando, no deben haber enfermado en los últimos 2 meses y los gatos deben de llegar transportados apropiadamente en una bolsa o costal, así como los perros que deben de portar una correa. En Totolapan se fomenta el deporte entre niños y jóvenes, por lo que lanzan una convocatoria para participar en el taller gratuito de Kenpo Karate que iniciará el próximo 23 de abril. El taller se llevará a cabo los días martes y jueves en el Centro Cultural Totolapan, ubicado a un costado de la cancha de básquetbol, a partir del próximo 23 de abril de 4 a 6 de la tarde. Ofertan 2 categorías, juvenil e infantil. Si está interesado, puede acercarse a la Dirección de Deportes ubicada en la Casa de Cultura de Totolapan para llevar a cabo su inscripción. En Cuautla se celebró la clausura del taller de emprendimiento en tu colonia en la comunidad de Tetelcingo, en donde las mujeres participantes pudieron adquirir conocimientos para poder emprender y mejorar la economía familiar con la realización de gelatinas artísticas, decoración de galletas, uñas acrílicas, globoflexia, panadería, pastelería, jabones artesanales, fajas tradicionales, bordado, bolsa de toquilla y ritmos latinos que ayudaron al empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral y social. Las autoridades municipales felicitaron y reconocieron el esfuerzo y creatividad puesta en cada uno de los productos elaborados. Cabe destacar que estos talleres de emprendimiento fueron llevados a 12 localidades de nuestro municipio. Hasta aquí con la información. No olviden seguirnos en todas las plataformas digitales como Diario de Morelos para mantenerse bien informados. Zona Oriente. Y en temas nacionales, la noche de ayer se realizó el primer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral, en el cual dominó la pugna entre los 3 aspirantes a la presidencia. Sin mayores sorpresas y restricciones de tiempo que le restaron dinamismo, se dio el primer debate presidencial en México, dominado por la pugna entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, candidata de Morena, abrió el debate con una felicitación a los diplomáticos mexicanos que regresaron al país por su valentía ante los momentos de tensión vividos en Ecuador tras la irrupción a la fuerza de policía en la embajada mexicana en el país sudamericano. De inmediato aprovechó para atacar a su adversaria, asegurando que durante el debate se contrastarían 2 proyectos, el de regresar al pasado de la corrupción y el que significa avanzar con la transformación. El candidato Jorge Álvarez Maynés, el segundo en participar, comenzó presentándose. El tercer turno de la palabra llegó a Gálvez, que dirigió un primer ataque a Sheinbaum, a la que identificó como una mujer fría y sin corazón por no prestar atención a las familias que se quejan del desabastecimiento de medicinas. Dijo además que solo viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos. También le recordó el colapso de una línea elevada del metro capitalino en el 2021 durante su gestión frente a la alcaldía de la Ciudad de México, que dejó 26 muertos, y aseguró que el accidente se dio por falta de mantenimiento. Era tu responsabilidad, achacó a Sheinbaum más adelante, señalándola de negligencia. Sheinbaum respondió a los señalamientos de Gálvez, acusándola de mentir y de haber incurrido en corrupción cuando fue alcaldesa en un municipio capitalino al otorgar de manera irregular algunos permisos de construcción. Las 2 aspirantes cruzaron constantes reproches, sobre todo en el ámbito de la corrupción, mientras el tercer candidato, Álvarez Maynés, dirigía en menor medida señalamientos para ambas, para el gobierno actual y para los anteriores mandatarios. Sheinbaum aseguró y reiteró que durante su gestión en Ciudad de México recibió numerosos reconocimientos por transparencia, mientras Gálvez y Álvarez Maynés reprocharon que no son de acceso público las contrataciones de los últimos años. Incluso en el conteo del tiempo que correspondía a cada candidato hubo cierta polémica por impresiones. Hasta la bolsa de tiempo se quiere llevar, reprochó Sheinbaum en referencia a que la moderadora asignó a Gálvez en uno de los turnos de palabra 1 minuto y medio, cuando luego fue corregido y eran 53 segundos. Fue también objeto de señalamientos por incongruencias en su declaración patrimonial, según aludió Sheinbaum, y por los contratos que recibieron algunas de sus empresas, un argumento que el mandatario López Obrador llevó en numerosas ocasiones meses atrás en sus conferencias matutinas. Gálvez respondió que es empresaria y eso no es delito. Por su parte, la ex senadora le increpó a Sheinbaum si su familia tiene firmas en paraísos fiscales, como según aseguró consta en la revelación de los papeles de Panamá. La oficialista dijo que todo es falso y tachó a su
rival de Mentirosa. El próximo debate será el 28 de abril y será con preguntas realizadas directamente por la ciudadanía, encuentros que se realizará en los estudios Churubusco. La mañana de este lunes, normalistas de Ayotzinapa vandalizaron el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, Guerrero, además de que le prendieron fuego a varios vehículos que se encontraban en el lugar. La mañana de este lunes, normalistas de Ayotzinapa vandalizaron el Palacio de Gobierno de Chilpancingo en Guerrero y realizaron la quema de varios vehículos que se encontraban en el lugar como parte de una protesta en contra del gobierno de la entidad. En los actos vandálicos que fueron exhibidos en redes sociales, también se reportó que lanzaron bombas molotov y petardos a la sede gubernamental. Después de arrojar los objetos, provocaron que las llamas llegaran al interior del edificio, según se constató en varias imágenes. El humo comenzó a salir de varias oficinas del Palacio de Gobierno y las llamas fueron visibles en medio de escasa o nula intervención de la Policía Estatal o Municipal por los hechos registrados la mañana de este lunes. Algunos de los autos de trabajadores y al menos 5 camionetas del gobierno de Guerrero fueron incendiados por los normalistas de Ayotzinapa en los actos vandálicos. El motivo de la manifestación es la muerte de Yankee Cotán, estudiante que falleció luego de ser atacado a balazos por parte de policías estatales. México denunciará legalmente a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y las Naciones Unidas por la irrupción de sus fuerzas policiales en la Embajada Mexicana en Quito, la cual se dio para apresar a un ex vicepresidente que había solicitado asilo político. México se prepara para proceder legalmente contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia y denunciarlo ante las Naciones Unidas por la irrupción de sus fuerzas policíacas en la Embajada Mexicana en Quito para apresar a un ex vicepresidente ecuatoriano que había recibido asilo político. Así lo anunció la canciller mexicana Alicia Bárcena al presentar en la conferencia presidencial matutina las acciones internacionales que seguirá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para responder a lo que han considerado como una violación flagrante en la soberanía de su embajada y de la inmunidad de su personal diplomático. Bárcena indicó que, además de la demanda que se introducirá en la Corte Internacional de Justicia, México enviará al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una carta sobre el incidente para que la presente ante los miembros del organismo y la Asamblea General. Pedirá también el respaldo de la treintena de países que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. López Obrador reiteró este lunes sus críticas contra el gobernante ecuatoriano Daniel Noboa y dijo que lo que hizo en la Embajada Mexicana en Quito fue un acto autoritario. Las relaciones entre México y Ecuador entraron en una crisis sin precedentes luego de que policías ecuatorianos ingresaran la noche del viernes a la sede diplomática mexicana para detener a Glass, que residía ahí desde diciembre, tras ser acusado de cargos de corrupción y que había recibido asilo el jueves del gobierno mexicano. Tras la acción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, México rompió relaciones con el gobierno de Noboa y ordenó el cierre indefinido de su embajada y la retirada de todo el personal diplomático que arribó el domingo a la Ciudad de México. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos en una emisión más de Diario de Morelos Informa. Recuerden visitar todas nuestras plataformas para más información. Yo soy Luis Flores, que tengan una excelente tarde.